un hombre se mudó a la casa de al lado, y siempre recordaré lo maravilloso que fue vivir sola en ese nuevo apartamento durante el primer año. La disposición del apartamento es esencial para comprender el incidente. El aspecto más significativo es que solo hay una pared que separa mi balcón del suyo. Hay un hueco considerable de medio metro que permite pasar sin problemas de uno a otro. Durante todo el primer año viví al lado de una señora encantadora que nunca cruzó el umbral del balcón sin preguntar. Para que lo sepas, no me preocupaba que alguien filtrara mi espacio. La primera vez que vi a este nuevo vecino, estaba cargando la compra en la plaza de aparcamiento designada junto a la mía en su enorme camión. Mientras yo llegaba, él y una chica que parecía ser su novia estaban cargando cajas de Costco. Al salir del coche, observé que hablaban, pero se callaron. Me quedé dormido. Avancé hacia mi ascensor y la persona corrió detrás de mí por unas cajas hacia abajo y me rogó que me quedara quieto. No hay ningún problema. Soy un buen vecino, no me confundas con alguien simpático. La novia se negó a establecer contacto visual o a hablarme mientras estaba en el ascensor, pero se presentó y se puso extremadamente charlatana. En los 45 segundos necesarios para llegar a la planta de nuestros apartamentos, preguntó por mis sentimientos hacia el lugar, mi ciudad natal y mi lugar de trabajo. En retrospectiva, su entusiasmo me pareció un poco raro, pero pensé que estaba entusiasmado por estar en. Para preservar el equilibrio de la historia, podemos referirnos a él como Sam. Sam, que tenía 33 años y medía 1,8 metros, era de complexión delgada y llevaba el pelo corto y muy áspero, como si quisiera ocultar su calvicie u otro problema. Por lo que pude deducir, su aspecto era bastante corriente. Al principio, nos veíamos a menudo y me hablaba de cosas sin importancia mientras me llamaba señorita. Aunque nunca vi a su novia después de la primera noche, de vez en cuando le oía hablar con una señora en su apartamento debido a las finas paredes. Después de 3 meses de mudarnos con Sam, mi novio y yo actualmente pasamos la noche en el sofá viendo películas juntos. En este momento, es posible que sean alrededor de las 11:30. Mi sofá está colocado contra la pared en la que estoy sentada junto a Sam y oímos unos fuertes golpes. Lo primero que pienso es que él y su novia se están liando o algo así. Mi novio y yo nos reímos e intentamos silenciar un poco el sonido para que nos oigan. Además de los golpes, los vecinos empiezan a gritar. El sonido de los objetos que se lanzan, los cristales que se hacen añicos y otros sonidos se silencian, pero se percibe una clara sensación de rabia y tristeza. Mi novio, que es aficionado al gimnasio, sale al balcón con 2 personas y luego usa la voz antes de gritar. ¿Está todo bien en la habitación? Al cabo de unos minutos, la chica desbloquea la puerta corredera de cristal del lado de Sam y se disculpa, incitándonos a dejarla en paz. Estoy muy ansioso, pero no sabemos la verdad y optamos por irnos a dormir. Un error garrafal. A pesar de que mi despertador suena a las 3 de la mañana, mi novio se niega a despertarme y yo no estoy dispuesta a dejar pasar nada mientras los demás guardan silencio. Pensé en ponerme en contacto con la policía, pero mi cansancio me hacía sentir como en un sueño. Me arrepiento profundamente de esa decisión. Al día siguiente, me desperté con unos terribles acontecimientos personales y aparté los sucesos de la noche. A pesar de no olvidarlo, no se me pasó por la cabeza. Echo la vista atrás unas 2 semanas. En este día extremadamente caluroso, estoy leyendo un libro al aire libre mientras llevo puesta mi bata, sujetador deportivo y pantalones cortos. Estoy sentada en una silla que da la espalda al apartamento de Sam, por lo que es difícil ver a ambos lados.
Voy por la mitad del libro y de repente me entran ganas de tocarle el hombro a alguien. Tras colocarse detrás de mí, Sam pregunta si podemos hablar un momento y habla brevemente. El hombre que acaba de saltar por el balcón de mi lado ya está en peligro, pero tengo que preguntarle qué pasa porque no consigo acercarme a mi puerta sin establecer contacto. Me preguntó por el lugar donde conseguir hierba cuando era su cumpleaños, ya que tenía la impresión de ser una chica a la que le gusta la fiesta. Le informé de que el mejor dispensario de nuestro estado, donde la marihuana es legal, lo localizaría a través de Google, pero que no llevaba nada conmigo. Procede a explicarme su exceso de alcohol la noche anterior, y yo estoy tan hambrienta de tener algo que esconder. Hace un gesto hacia mi hombro como para indicar que he terminado de hablar, y luego afirma que causó daños a mi coche al rayarlo mientras estaba borracho. Dice todo esto con una sonrisa en la cara, casi bromeando. Mis hijos me causan ansiedad, pero estoy decidida a alejarme de él y evitar hacerme daño reventándole el coche. Afirma que si le doy mi número, transferirá la información al seguro de su coche, pero no quería arriesgarme a hacerme daño no haciéndolo. Al principio, le hago una broma nerviosa sobre saber dónde reside y le sugiero llamar a su puerta para obtener su seguro si los daños son graves. Me contesta que estará al tanto de la situación dejando sus datos en mi puerta. Después, se aparta de mi balcón y expresa su deseo de pagarme en efectivo sin necesidad de seguro. Paso aproximadamente una hora decidiendo si bajar o no a examinar los daños. Parece que tiene 2 arañazos nuevos y extendidos en la puerta del lado del conductor. Hay que ponerse en contacto con el seguro de inmediato, ya que no son profundos ni merecen esa ayuda. No tenía ningún deseo de entablar ninguna actividad significativa con él, así que decidí ocuparme de los arañazos. En esta coyuntura, reconocí que algo andaba mal con él. Que yo sepa, esa noche no ocurre nada normal. Al día siguiente es sábado y estoy en casa viendo una película de acción solo de camino a casa, justo a las 11 de la noche. Mi gato hace ruido en el sofá mientras veo la película, y es bastante fuerte. Necesito un poco de agua para llamar mi atención antes de oír este ruido de golpes que viene del pasillo de mi apartamento. Mi gato me había despertado y me había puesto muy nervioso, que es la única razón por la que me preocupaba. Cuando bajé el volumen de la película, los golpes se hicieron cada vez más intensos, lo que me hizo levantarme y oír 5 palabras de personas que no quieren oírlo entrar por su puerta. Abrid la puerta a la policía. Entonces caí al suelo boca abajo. El día anterior había sido deshonesto con Sam. Estaba completamente intoxicado por la marihuana y había consumido un porro fuera del balcón unos 20 minutos antes. Mientras lucho por abrir la puerta sin tropezar y temiendo por mi seguridad, me siento extremadamente ansiosa y nerviosa. Mi memoria recuerda que he comprobado a la gente y he visto la cara de un policía antes de entrar en la casa y encontrarme con 6 agentes, todos ellos con sus armas desenfundadas. Estoy a solo 5 segundos de que se me salgan los pantalones y completamente aterrorizada. Aferrado a la creencia de que estoy en problemas por fumarme un porro. El agente al mando detecta mi pánico e inmediatamente me informa de que no corro peligro. Vamos a tener una conversación con usted en relación con su vecino. Todo mi ser está en un estado de intensa tensión cuando por fin entramos. A pesar de permitir la entrada de la policía, mi corazón permanece inquebrantable. El policía encargado me pregunta si me he encontrado con Sam. Les informo de que le conozco poco y de que vive solo, ya que se ha mudado hace pocos meses. Pregunto por la justificación de su presencia en mi apartamento. Aunque estoy asustada,
Tengo una actitud negativa hacia las fuerzas del orden y creo que deberían informarme de la razón por la que 6 policías me apuntaron con sus armas de fuego. Después, el oficial al mando me informa de que Sam es una persona malvada. Al parecer, la noche anterior agredió a su novia de forma muy agresiva, lo que provocó que la ingresaran en la UCI por sus heridas. También me informaron de que Sam tenía un arma de fuego y se había escondido en el apartamento cercano a mi residencia. Informaron al administrador del edificio de que era necesario que accedieran al balcón de mi casa. Me pidieron que entrara en mi dormitorio y cerrara las puertas con llave mientras apagaba las luces. En los 30 o 45 minutos siguientes, la miseria fue total. Tras sentir pánico, abandoné la encimera de la cocina y tuve que sentarme en mi habitación a escuchar el ruido. Aunque no hubo disparos, se oían muchos gritos y el ruido de objetos arrojados. El oficial jefe llamó a mi puerta tras una prolongada ausencia, y poco después me informó de que Sam había sido detenido. Expresó su gratitud por haberle dejado utilizar mi apartamento. Tras hacerme preguntas durante unos 15 minutos, se marcharon. Este es el último capítulo de mis expectativas, pero hay algo más. Después de la detención de Sam, me puse más ansioso por su regreso al apartamento y mi aprensión de venganza. Mi declaración a la policía no habría sido clasificada como incriminatoria, pero mencioné la noche del altercado con mi novio. Sam volvió al edificio unos 5 días después del trabajo, cuando yo volvía a casa una noche. Hizo un esfuerzo por acercarse a mí, pero el ascensor dejó de funcionar cuando corría hacia él. Todo mi cuerpo se puso tenso. Tuve la sensación de estar a punto de sufrir un accidente de coche, pero evitarlo por los pelos. Desde entonces, evité por completo salir de mi balcón y mantuve siempre las cortinas cerradas. Permanecí en silencio durante unas semanas y entonces tuvimos nuestra última conversación. Estaba a punto de subir al ascensor cuando una noche Sam corrió detrás de mí en el aparcamiento. Me imploró que le explicara por qué había permitido entrar a la policía aquella noche. Le conté que estaba deprimido, que no sabía qué hacer y que recordaba haber sido molestado por las fuerzas del orden. Se irritó bastante conmigo y repitió la pregunta, evidentemente esperando una respuesta alternativa. Cuando fui incapaz de darle la respuesta que buscaba, me ofreció $3,000 para que le sirviera de testigo. Mi comprensión de su comportamiento solo era comparable a mi familiaridad con él y con el trato que daba a las mujeres. Estaba completamente asustada y no tenía ni idea de qué hablar. Me informó de que su vista estaba prevista para el jueves siguiente por la mañana y me preguntó si podía asistir. Por el momento, me sentí como un ciervo en los faros, pero luego conseguí apartar la colina de mi vista. Las palabras fueron murmuradas y parecían bastante inconexas después de aquello. La noche anterior a esta prueba, que fue el miércoles. Al volver del trabajo, mi gato parecía extraño y tenía la cola hinchada. A pesar de mis esfuerzos por quitársela, me di cuenta a través de las cortinas de que había una cinta adhesiva cubriendo el exterior de mi puerta, corredera de cristal. Resultó que Sam había decidido dejar un tablón de mensajes con su número de teléfono y su nombre, además de escribir en él "confío en ti". Hay que precisar que yo no estaba presente. Hice una foto del post en Grab My Cat. Luego di una vuelta por mi casa y me quedé con mi madre durante unos 5 días. Me puse en contacto con la policía para informarles de la repetición del incidente en mi balcón, pero nunca avanzaron nada. Al cabo de un tiempo, vino mi novio y volvimos a mi casa. Todo estaba como debía. A Sam no se le volvió a ver, pero unas semanas más tarde se encontró con una mujer desconocida que limpiaba su apartamento.
Pasó alrededor de un mes antes de que unas nuevas personas se mudaran y las cosas han sido bastante normales. Desde entonces, intenté ponerme en contacto con la policía de la cárcel del condado para comprobar si volvía a estar detenido, pero nadie me facilitó ninguna información. Espero que esté presente si la policía le acusa de ello. No estoy del todo seguro de lo que ocurrió, pero lo que más lamento es no haber llamado a la policía cuando me pareció que debía haberlo hecho. Deseo no tener que volver a enfrentarme a usted. Me mudé a una nueva casa con una chica increíble llamada Jess durante el comienzo de mi tercer año en la universidad. Meg y yo estábamos fumando un porro en el porche después de las clases cuando vino un tipo, dijo nuestra amiga. Se acercó a mi entrada, que estaba junto a la casa en la que vivía. Me saludó y me preguntó si conocía a Jess. Le confirmé que era mi compañera de piso e intercambiamos brevemente palabras agradables. Me preguntó si quería darme con un canuto, a lo que accedí cogiendo uno y continuando. Meg se fue mientras yo terminaba alguna clase en el porche, y un vecino salió de su casa y volvió a saludarme. Se dirigió a mi porche y luego subió las escaleras. No le di mucha importancia porque antes estaba muy inquieto. Procedió a preguntarme sobre consejos para relaciones, pero su respuesta fue sobre todo extraña. La chica con la que estoy conversando está simultáneamente enviando noticias y manteniendo una relación romántica con otro hombre. ¿Cuál es la razón para no hacérmelo a mí? Hice un esfuerzo por ser cortés y luego sugerí que tal vez ella no está interesada en él. Me preguntó por posibles parejas sexuales y por mi interés en él después de nuestro primer encuentro. Yo no tenía intención de tener un encuentro sexual y no le encontraba atractivo, pero le transmití mi desinterés por la relación a través del humor. Él no paraba de llamarme guapa y de afirmar que era una de las chicas más atractivas que había conocido. El intercambio se volvió incómodo, así que entré y le dije que volvería más tarde. Esa noche acababa de volver de pasar un rato con una amiga. Mientras me alejaba, mi vecino salió rápidamente de su puerta cuando yo la estaba abriendo, casi como si me estuviera esperando. Corrió hacia mi casa y se colocó contra la mía, preguntándome si quería pasar un rato juntos. Me negué, alegando que tenía trabajo que hacer antes de irme a la cama. Se mostró muy entusiasmado. Si podemos trabajar juntos, quizá podamos abrazarnos. Me negué constantemente. Al cabo de un rato, se dio por vencido e indagó sobre mis deseos sexuales antes de preguntarme si estaría dispuesta a acostarme con él. Persistí en desviarme e intenté activamente alejarme. A pesar de mi negativa a pedirle un abrazo, persistió. Después me agarró y tiró de mí hacia sus brazos, lo que me hizo sentir fatal. Me alejé corriendo. Entré en mi casa y procedí a caminar hacia la puerta. Llamaron a la puerta de mi casa y yo estaba cocinando en mi cocina después de haber estado aquí un rato. No estaba segura de la identidad de la persona, ya que ninguno de mis amigos iba a venir. Llegué a mi pico cerca de la esquina, y por supuesto es el vecino. Se me empezó a hinchar un poco el estómago. En lugar de contestar a la puerta, me metí en el cuarto de baño y me escondí un momento, con la esperanza de quedarme dormida. Después de 3 golpes más, se hizo el silencio. De repente empieza a gritar mi nombre desde la ventana que está abierta cerca de mi puerta. ¿Qué pasa, Amy? ¿Puedes saludarme? ¿Qué es, Amy? Sé que estás en casa. Te haré un par de preguntas. ¿Qué es Amy? ¿Dónde se encuentra en este momento? Tenía náuseas en este momento. Envié un mensaje de texto a mi amigo Corey, que
que vivía en la casa de la fraternidad cercana, animándole a que viniera a jugar conmigo. Corey llegó y se reunió con el vecino en la puerta de mi casa. La conversación que mantuve consistió en estar actualmente en una relación con otra persona. Ella declaró que solo estaba haciendo su tarea esta noche, pero ahora está invitando amigos. Me pregunto si siente algo por mí. ¿Crees que es así? ¿Quién es la persona en cuestión? Pude meterlo en casa lo antes posible gracias a las excepcionales habilidades de Corey para desviarse. El vecino me había instado a marcharme rápidamente. Lo hice porque me sentía más seguro detrás de la puerta con Corey más cerca. Me preguntó lo mismo que antes y terminó la conversación con: ¿puedo pedirle un abrazo? Quedé con él más tarde y luego procedí a entrar en casa. Al día siguiente, Jess volvió de ver a su novio y le conté lo de nuestro extraño vecino. Sorprendentemente, ella estaba al tanto de sus acciones. Al igual que yo, había estado esperándola en la puerta muchas veces, viéndola corretear e intentando abrazarla y pasar el rato con ella. Finalmente, Jess compartió mis experiencias con nuestra vecina con su novio, y él procedió a mantener una conversación con él. No estoy del todo segura de lo que dijo, pero el vecino no volvió a mirarme. La situación habría sido mucho peor si yo no hubiera dado el primer paso hasta Jess. A pesar de saber que mucha gente ha tenido historias mucho peores que la mía, pensar en ello siempre me revuelve el estómago. Cuando tenía 15 años, mis padres y yo acabábamos de mudarnos a un piso nuevo y decidimos comprar un cachorro. A pesar de sacarlo a pasear al menos 4 o 5 veces al día, mi perro seguía teniendo ansiedad por separación. Pensé que mis vecinos vivirían un infierno durante las primeras semanas, ya que ladraba y lloraba cada vez que lo dejábamos solo. Mis vecinos siempre fueron comprensivos y nos dijeron que no nos preocupáramos, ya que rara vez le oían. Tony es el único. Un sábado, estaba sola en casa cuando alguien llamó a mi puerta. Tony era el individuo en cuestión. Al principio, me dio un poco de pena verme abrir la puerta, pero luego sonrió y dijo: «Espero que puedas traer a tus padres cuando vuelvan a casa». Le dije que sí y se fue. Pasó desapercibido para mí. A la vuelta de mis padres, compartí mi experiencia con Tony mientras mi padre visitaba su residencia, pensando que podría haberse debido a los ladridos de mi perro. Tony informó a mi padre de que mi perro era ladrador y necesitaba descansar durante el día, por lo que estaría agradecido si encontráramos adivinos para reducir sus niveles de ruido. A pesar de reconocer que era un reto controlar los ladridos de un perro, lo reconoció. Expresó su remordimiento por haberse presentado en nuestra puerta y admitió que no se había percatado de mi presencia en la habitación. Mi padre declaró que tuvieron un intercambio agradable y educado. Tras disculparse por las molestias, mi padre regresó a casa e intentamos aliviar la ansiedad de mi perro, lo cual tuvo éxito. Los ladridos de mi perro seguían presentes, pero no eran tan molestos como antes. Unas semanas más tarde, el movimiento repentino de Tony por las escaleras de nuestro edificio de apartamentos asustaba a mi perro. A pesar de ser un perro amistoso, albergaba una intensa animosidad hacia él y dejó de comunicarse con Tony. Cada vez que nos cruzábamos con él, nos ignoraba o se centraba en nuestra mirada. Al llegar a casa, mi madre y yo observamos 6 agujeros en un lateral de la puerta de nuestro apartamento. La puerta estaba perforada con una llave o un objeto afilado. Mi madre se mostró muy poco inteligente al respecto. Sospechaba que podíamos haber causado daños durante nuestra estancia allí, que duró varios meses. Una de mis vecinas,
Marta se puso en contacto con mi madre y le expresó su preocupación por mí. Más tarde le preguntó si había estado sola en casa esa tarde. Después de que mi madre se negara, Marta nos informó de que alguien había estado golpeando y dando patadas a nuestra puerta, lo que fue tan aterrador que su hijo de 11 años se escondió debajo de la cama durante 4 horas. Unas semanas más tarde, mis padres y yo fuimos por la noche a una feria de la ciudad con Marta y su familia. Regresamos antes de las 11 de la noche. Aproximadamente a las 12 de la mañana, alguien llamó al timbre de nuestra puerta. Mi padre fue a investigar, pero nadie respondió. A menos que ocurra, debemos ir a la ventana o bajar las escaleras porque suele ser el cartero. Mi padre no bajó las escaleras porque era medianoche, lo que le pareció extraño. Hizo caso omiso y todos nos fuimos a dormir. A su regreso de la feria, Marta es informada por mi madre de que Tony fue encontrado escondido bajo las escaleras con un gargantuan bate de béisbol en los brazos. Parecía ansioso, pero mencionó que una persona había tocado el timbre de la puerta y le parecía peculiar que alguien lo hiciera a altas horas de la noche. Utilizando el bate de béisbol, bajó las escaleras para investigar la identidad de la persona. Mi madre se dio cuenta inmediatamente de lo que había ocurrido. Hizo sonar el timbre, anticipándose a que mi padre bajara y descubriera a la persona en cuestión. No estoy del todo segura de si tenía intenciones de atacar a mi padre, pero su ausencia durante la semana fue preocupante para mí y para mi madre. Cuando subieron, se llenaron de humos y llamaron a la puerta de Tony. Tony pareció desmayarse desde el momento en que vio a mi padre y Kid Unite. Tony rompió a llorar cuando mi padre se encaró con él. Le reveló a mi padre que se drogaba de vez en cuando y que no estaba seguro de su comportamiento. Expresó su remordimiento por habernos hecho daño con una peligrosa navaja y por el incidente ocurrido la noche anterior. Fue sincero al respecto. La costumbre de Tony de esperar a que el personal del edificio se fuera a trabajar hizo que mi perro ladrara excesivamente y se volviera más agresivo hacia mi puerta, en lugar de ser una respuesta a su ansiedad. Mi padre comentó con calma: «Esta es la última oportunidad que tengo de conversar contigo. Siempre que vuelva a cruzarse conmigo o con mi familia, se lo dejaré muy claro cuando se acerque a mí». ¿Eres capaz de interpretar la situación? No paraba de llorar y de esforzarse por abrazar a mi padre. Pensamos en avisar a la policía, pero al final perdimos de vista a Tony. Se descubrió que su mujer lo había expulsado y consideró la posibilidad de retenerlo cuando ella y su hija estaban durmiendo porque notaron que las miraba fijamente y la casa olía a gasolina. Al poco tiempo, nos trasladamos y no volvimos a ver a Tony. Algunos antecedentes. A diferencia de muchos otros, yo no crecí en una gran ciudad. Es la ciudad más grande de mi estado y tiene una merecida reputación de violencia y delincuencia. Yo residía en las afueras de uno de los barrios más conflictivos de la ciudad. Residía en el parque de caravanas situado frente al bar de al lado. El bar tenía una imagen un tanto negativa y fue cerrado en múltiples ocasiones debido a actos violentos no relacionados con él. La reapertura era siempre un reto, siempre que se cambiara el nombre del local. Aún desconozco el razonamiento que hay detrás de esa norma. Sin embargo, estaba familiarizado con los encuentros con individuos desagradables que aparecían inesperadamente. Interactuaban con distintos vecinos que me habían aconsejado que me mantuviera alejado. Así había sido desde joven. Tenía la impresión de que la vida funcionaba de aquella manera tan particular. La gente era peligrosa. Lo mejor era evitarla. Nuestra caravana tenía una valla a un lado que nos separaba en el bar,
Y había otra caravana que pertenecía a gente que nunca estaba en casa, abandonada o por tiempo de hielo. Yo estaba con una madre soltera y sus hijas, ambas más jóvenes que yo. En aquellos años, actuaba como una barrera contra todo lo que pudiera ser peligroso. Mi vida se transformó cuando el inquietante vecindario tomó el relevo después de que la madre soltera y sus hijas se marcharan. Mi edad durante el primer año de instituto era aproximadamente de 13 a 14 años. Mi vida en casa no dependía enteramente del materialismo, pero debido a mi falta de conocimientos y a mi ingenuidad, no hacía mucho que había descubierto que no era la experiencia habitual de los demás. A pesar de ser más jóvenes, las chicas eran mis únicas amigas en el parque, y fue una gran tristeza perderlas. Este hombre se mudó después de que mi casera probablemente hubiera llevado a cabo algunos desalojos ilegales, unos años antes. Técnicamente era el único que vivía allí, pero durante el primer año, más o menos, le veía con frecuencia en su patio con un grupo de hombres. Mi cerebro adolescente los reconocía como viejos, pero más jóvenes que mis padres. Es probable que los individuos fueran una combinación de veinteañeros y treintañeros. Su comportamiento ebrio era bastante similar al de los camareros del otro lado. Desde el momento en que llegó, la situación fue bastante incómoda. Por desgracia, la incomodidad inicial se debió al terrible comportamiento de mi padrastro. Sus creencias racistas eran recibidas con orgullo y diversión por él. El negro era el color del nuevo vecino. Se levantó una valla de 2 metros entre nuestros remolques en aproximadamente 2 semanas. Se negaba a tolerar a un nuevo vecino en la estrecha extensión de un pie de ancho de nuestra propiedad, haciéndolos irrelevantes. Era evidente que disfrutaba diciendo cosas insultantes mientras construíamos. Nuestro nuevo vecino nunca planteó ninguna preocupación por sus palabras ni por la ridícula valla. A nuestra llegada a casa, siempre se mostraba educado y se desentendía en todo momento. La sensación de dorado y barrisqué me hizo sentirme bastante en deuda con este desconocido. A pesar del resentimiento de mi padrastro, eran amables y mostraban gentileza con nosotros. Lamentablemente, la respuesta exacta facilitó una situación extremadamente peligrosa. Incluso antes de que la valla estuviera terminada, él y sus amigos siempre se acercaban a la parte delantera de su caravana si me veían comprobar el correo solo. Yo era el responsable de revisar el buzón, que era un buzón comunitario situado en medio del parque. Yo partía hacia el buzón y ellos podían situarse en el porche o en el patio. Era inevitable que volviera con ellos y se reunieran en la zona delantera o en el camino de entrada. Me saludaba y sus amigos se limitaban a mirar y reír. Siempre he albergado mucho miedo hacia las personas desconocidas y las que siguen una religión. El hecho de que tuviera miedo y me sintiera incómoda con gente que no conocía era una fuente constante de temor para mi familia. Eran conscientes de que acabaría superándolo y creían que mi reacción también sería cómica. Ni yo lo he hecho. Gracias a la protección de mi instinto, ya no me avergüenzo de sentirme agotada. Solía saludarles entre dientes, sonreír y saludarles con la mano, pero temía parecer incómoda, ya que así era yo. Suponía que se reían porque parecía muy asustada, pero con el tiempo empecé a sentirme más cómoda saludándoles y estableciendo contacto visual. Aunque se reían, volví a sentirme incómoda. No entendía por qué se reían. Era mi voz, mi sonrisa y mis gestos indicativos de algo. Mi visión periférica me hacía parecer amable. Lo más significativo es que espero que no me molesten durante ese tiempo. Un día,
Mientras caminaba hacia el buzón, el vecino se me acercó corriendo y me acompañó, lo que se convirtió en algo cotidiano. Mientras caminábamos, se acercaba a mí y me hacía preguntas comunes sobre nuestra vida cotidiana, la escuela y otros temas relacionados. No me atraía en absoluto. El nivel de ansiedad que sentía era superior al habitual. Cada vez que estaba cerca de mí, oía alarmas. En aquella época, no tenía mucha confianza en mí misma. Mi miedo a estar paranoica por un buen chico que nunca había hecho nada malo era tan real que no podía evitar sentirme culpable de mis actos. Además, no comprobaba su propio correo durante estos viajes. Me habría reconfortado que lo hubiera hecho. Era de esperar que hubiera venido al buzón conmigo si hubiera sido igual de necesario, dada su necesidad de comprobar su correo. En una sola tarde, la conversación cambió durante estas excursiones. Una vez más, estábamos en los buzones y él respondió diciendo: no quería hacerle daño a tu padre, pero tienes unas piernas estupendas. Mientras me observaba desde arriba. No podía precisar el motivo, pero simplemente quería darme una ducha y llorar. Tenía claro que no debería haber hablado así. Hace unas 3 semanas dejé de comprobar el correo. Mis padres tardaron en darse cuenta y probablemente no estaba siendo sincera cuando lo compartí con ellos. Hoy no había nada en el buzón. Mi madre había empezado a gritarme por ser demasiado perezosa para ir al correo, y finalmente le hice saber que no estaba siendo perezosa. El vecino me inquietaba. Le habían dicho que había ido al buzón conmigo y me explicaron sus palabras. Debo admitir que a mi madre le pareció divertidísimo. Su percepción era que yo era poco inteligente, reservada y que no me asustaba por nada. Durante la cena, lo mencionó y me exigió que se lo contara a mi padrastro. Estaba a medio camino entre los dos y pensé que tal vez él lo entendería. A pesar de la negativa de los vecinos a decírselo, debía de ser consciente de algo que no era aceptable. Mi padrastro murmuró un momento antes de decir: «Tienes unas piernas bonitas», me dijeron. No sé muy bien qué preguntar. Me sentí avergonzada porque era evidente que todo estaba bien y que solo necesitaba ponerme las pilas. Después de volver a examinar el correo, me di cuenta de que el vecino ya no estaba conmigo, lo que me hizo sentir culpable porque no quería escuchar sus pensamientos. Ya no pasaba tiempo con un grupo de amigos. Rara vez estaba en casa durante un tiempo, pero siempre estaba solo cuando se le presionaba para que saliera. Consideremos los últimos meses. Siempre que estaba sola en casa o revisando el correo, empecé a verle sin previo aviso. Él me sonreía y me saludaba con la mano, y luego me imponía un sentimiento de vergüenza por haber exagerado. Sin embargo, una noche, durante mi experiencia en la ducha, mi madre dio un portazo y luego bramó que estaba limpiando el baño y que eso provocaría la aparición de moho en la alfombra. Abrí la ventana de la ducha para dejar salir el vapor, como había hecho antes girando la manivela varias veces. La ventana era solo un poco más alta que la pared de la ducha. Medía solo 10 o 15 centímetros de altura y daba al frente. Desde que tenía 5 o 6 años, la abría todos los días mientras me duchaba. Lo único que se veía era la cabeza de la persona mientras se duchaba. Aunque no estuvieras mirando, tendrías que tener curiosidad para darte cuenta. Al abrirla, oí algo y bajé la mirada. Sin dudarlo, miré fijamente a los ojos de mis inquietantes vecinos. Rápidamente desvié la mirada al sentir que estaba traicionando la ley al asomarme. Después, me agaché para intentar cubrirme la cabeza y proseguir con la ducha,
pero me sentía muy expuesta e incómoda. Al cabo de unos minutos, volví a salir y comprobé la ventana para asegurarme de que no se trataba de una desafortunada coincidencia. Seguí allí, apoyado en el porche y gritando. Cuando recuperamos la mirada, sonrió lentamente. Cerré la ventana y terminé rápidamente. Me recordaba constantemente que solo era una coincidencia y que, una vez más, estaba haciendo el tonto. Después de encontrármelo en 3 ocasiones, inicié una rápida ducha fría para evitar abrir la ventana. Tras el desagradable episodio de la ducha, empezó a esperarme en la puerta de mi colegio de camino a casa. Daba un paseo con él desde la parada del autobús y se encontraba inesperadamente delante de su caravana. Al principio solo era intermitente, pero luego pasó a ser diario. Se metía en mi camino y me impedía el acceso a la puerta de mi casa. Solía entablar una conversación trivial, como había hecho muchas veces durante nuestros paseos hasta el buzón. Yo respondía a su poema en la medida de lo posible, pero también me recordaba a mí misma que debía cuidar de mis perros, ya que habían estado dentro de mi casa todo el día mientras mis padres estaban en el trabajo y yo en el colegio. Una chica que era aproximadamente un año más joven que yo se había instalado en el parque que estaba situado, lejos de mi lugar de alquiler por aquella época. Era afable y estábamos en la misma clase, pero nuestras conversaciones se limitaban a temas de conversación. Hasta que un día bajamos del autobús y ella me indicó que me agarrara. Me preguntó si deseaba que me acompañara en mi paseo. La oferta me dejó sorprendida y desconcertada, pero también me entusiasmó la posibilidad de que me evitara si no estaba sola. Tras aceptar su oferta de alquiler, me preguntó si conocía al inquietante desconocido que vivía a mi lado. A otra persona le pareció espeluznante, pero yo me sentí aliviada y quise llorar y reír al mismo tiempo. Mencionó que había interrogado al casero en su caravana hacía una semana. Al marcharse, me observó caminando hacia mi casa mientras él permanecía de pie cerca. Empezó a caminar con ella y a intentar comunicarse verbalmente cuando la vio. Procedió a hacerle un cumplido diciendo que tenía un pelo precioso. Ella le indicó que fuera imprudente y luego procedió a regresar a su casa. Ella y yo creamos una rutina en la que me acompañaba hasta la entrada de mi casa y luego yo me quedaba en el porche hasta que ella doblaba en la esquina, que no podíamos ver. Después del colegio, dejó de esperarnos. No hubo sucesos inusuales durante un par de semanas. Mi nuevo amigo solo viajaba en autobús por la tarde, y ya era de noche cuando yo salía por la mañana debido al otoño. Una mañana me observó mientras salía hacia el autobús y me animó a que tuviera un buen día. Desde entonces, siempre estaba presente cuando salía de casa. Debido a que mis padres trabajaban temprano, solía ser la única sin compañía a partir de las 5:30 de la mañana, y era evidente que sus vehículos estaban ausentes. Al principio solía fingir que tenía una actividad en la carretera, pero luego reaccionaba sorprendido cuando lo veía. Delante de su casa le esperaba Vinny. Fui al colegio disfrazado por Halloween. Mi edad me hacía disfrutar de la mayoría de los disfraces que se venden en bolsa en Party City o Walmart. Era, por supuesto, algo revelador. Todo era errático y me sentía como una bruja araña de medianoche o algo así. Mi atuendo me quedaba mejor, con una manga larga que me llegaba hasta los tobillos. El corte era algo bajo y el lateral tenía un hueco más alto de lo que yo preferiría. Esperé pacientemente, mirando por la pequeña ventana de la ducha, sin olvidar mi hora habitual. Lo observé entrar en su casa y luego fui a evitarlo. Al final me alcanzó antes incluso de que cruzara su entrada.
Hizo algunos comentarios inquietantes sobre que yo era una buena chica y luego me advirtió que tuviera cuidado con los chicos. Me apresuré hacia la parada del autobús, indicándole con el hombro que no llegaría. Por las mañanas, me esperaba en la entrada y en la puerta de mi casa. Después de prepararme para ir al colegio, comprobaba mi ventana y él estaba presente, lo que ocurría casi siempre. Apaciguaba en ambas direcciones y soltaba un silbido. Solía mirarle todas las mañanas, pero entonces me tocaba el hombro o me ponía la mano en la espalda. Básicamente, empecé a faltar a clase para evitarle. En el trabajo, llamaba por teléfono a mi madre y le informaba de que no había llegado o de que el autobús había llegado antes. Mi amigo me recogía de vez en cuando para asegurarse de que iba al colegio mientras él aprendía a conducir. Cuando subía al coche y pasábamos, mi vecino se retiraba a su propia entrada y nos miraba con los ojos muy abiertos. Después de perderme casi una semana de clase, llegué a su casa y me lo encontré en la entrada con otros 3 hombres esperándome. Pasaba junto a él cuando me llamó. Le hice un gesto con la mano, pero seguí andando. Me detuvo y me dijo que tenía un regalo para ti, ya que no te encontrabas bien en casa. Puedes contar conmigo para que te lo traiga. Luego procedió a darme algo que parecía un colgador de puerta. Beadwork se utilizó para hacerlo, y tenía mi nombre en él, con los colores que coinciden con el esquema de color exacto en mi dormitorio. En ese momento, me sentí completamente abrumada por una ansiedad indescriptible. Tuve una extraña sensación de alivio al saber que mi nombre no había estado a su alcance hasta ese día, ya que nunca lo había mencionado siquiera. Ni siquiera había estado presente en mi casa ni un segundo, cosa que yo ignoraba. Mi padrastro, que era racista, no lo habría permitido, y mi madre estaba demasiado asustada para permitírselo. Mi habitación tenía 2 grandes ventanas en la parte delantera de la caravana, pero mi yo gatuno estaba demasiado asustado como para abrir persianas o cortinas ni siquiera durante unos segundos por no ser consciente de su presencia. Mi habitación no tenía una combinación de colores fácil de predecir. Después de eso, pronuncié algo que era más bien un gracias y entré en la habitación mientras él y sus amigos me veían pasar y se reían. Al día siguiente lo llevé al colegio y lloré por mis amigos. Aunque en realidad no me habían hecho daño, algunos de ellos creían que yo estaba siendo demasiado paranoica y que él no era más que un buen chico con características raras. Otras coincidieron conmigo en que era totalmente inapropiado y que tuvo un impacto negativo. Mi amigo, que a veces me llevaba en coche, estaba preocupado por el comportamiento airado del tipo cuando yo le llevaba. Esencialmente, ese mismo amigo me recogía y me llevaba a casa desde el colegio durante el resto del año. A partir de ese momento, me esforcé por evitar quedarme sola en casa. Al cabo de unos meses, conseguí un empleo y tomé la decisión de dejar la universidad y obtener el GED, así como de reducir mi tiempo en casa. Hubo algunos momentos incómodos en los que tuvimos que lidiar con diferentes situaciones. Tu físico bien definido está en consonancia con las preferencias de los hombres. Es importante tener en cuenta no perder ese número. Me resultó fácil distanciarme de él tras recibir el apoyo de mis amigas. Se produjo un giro argumental. La vida se había transformado para mí de numerosas maneras para cuando experimenté el incidente del regalo, que ocurrió aproximadamente 3 años después. Mi padrastro fue detenido por el FBI y posteriormente encarcelado en un centro federal. Mi madre tuvo que vivir sola en la caravana, pues yo ya me había mudado allí. En una llamada telefónica reciente, me preguntó su opinión sobre Bobby. Cuando le contesté,
desconocía la identidad de Bobby. Ella hizo un comentario: lleva años viviendo en la casa de al lado, ¿te lo puedes creer? Su padre le tenía una gran antipatía. Me reí entre dientes y luego refunfuñé: ah, no soy tú, sino un vecino espeluznante. Naturalmente, me parece espeluznante. Un silencio incómodo seguido de su comentario: puede que hoy me haya besado. Tengo un presentimiento. Le recordé el comentario de la pierna y otros casos en los que me pareció inquietante, al tiempo que lidiaba con una larga cola y un silencio desconcertante. ¿Qué me respondió? Sé cómo te sientes. Siempre tienes miedo de la gente. Es posible que estuvieras enamorada de él sin darte cuenta. Aviso de spoiler. Aunque no funcionaron románticamente, él hizo un esfuerzo para convertirse en un ocupa en su remolque y fue coaccionado para ser removido. Sí, mi vecino Bobby es espeluznante. Estoy muy contenta de haberme ido finalmente de allí y no tener que volver a verle.